Trauma entre amigos. Bienvenidos a vuestro podcast Trauma entre amigos, un podcast para tratar de forma amena la traumatología en particular y la medicina en general. De la mano de 4 amigos traumatólogos y emprendedores, compartiremos nuestro mundo de manera rigurosa, pero también de forma entretenida y divertida. Si estamos todos preparados, ¡comenzamos! El contenido de este primer programa, que, bueno, Laia, nos hablarás de fascitis plantar, ¿verdad? Sí, voy a hablar de fascitis plantar, pero... ¿Y por qué? ¿Por qué? Primero me gustaría... Antes me gustaría decir, antes de que empiecen las peculiaridades concretas del tema que vamos a tratar, os aparecerán muchas preguntas y dudas y queríamos deciros que existirá un canal para todos vosotros en el que podéis aportarnos vuestras dudas y vuestras preguntas, que puede ser ya bien en el formato de comentarios del programa o bien también a través de nuestro correo electrónico que compartiremos con vosotros al final del mismo. Y ahora sí, por fin, nuestra invitada especial, Laia, la fascitis y su mundo. Sí, vengo a hablaros, vengo a discutir con vosotros en realidad qué es la fascitis plantar y cómo tratarla, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué hablar de fascitis plantar? Estoy segura que dentro de vosotros, de vuestro grupo de amigos, conocéis a alguien que ha tenido una fascitis plantar, un amigo, un familiar. Desde luego, y es algo que molesta mucho. Molesta. Y tú lo sabes, Mireia. Sí. Tú lo sabes porque tú lo has padecido, ¿no? Sí, como otra mucha gente, porque creo que es una patología bastante frecuente. Y como traumatólogos pues la tratamos en todos los niveles. Tú, Laia, porque tu consulta es especializada en patología de peitobillo, pero cualquier traumatólogo a nivel ambulatorio ha recibido un montón de pacientes pues quejándose de esto, ¿no? De fascitis plantar o dolor en la planta. Y aparte es una patología que puede afectar desde el niño al deportista, al anciano, a cualquier edad, ¿no? Es una patología curiosa, ¿no? Tú, Manel, seguro que dentro de tus pacientes de ortogeriatría habrás tratado alguna vez a algún paciente con fascitis plantar, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Sí. Alex, ¿no? Como corredor habrá sufrido alguna fascitis plantar y Manel con sus pacientes también, ¿no? De todas maneras, Laia, ¿qué te parece si antes de entrar más en detalle definimos, según tu criterio, qué es la fascitis plantar? ¿Qué le dirías que es concretamente? La fascitis plantar, yo empezaría más bien definiendo qué es la fascitis plantar y qué es el llamado espolón calcáneo, ¿no? Porque genial. Ahí estamos atacando ya otro de los temas. La gran mentira. Es la gran mentira. Ya empezamos, Alex, a tener ahí. No, espera. Primero. A ver, Laia, dinos tu opinión y ahora a Alex le daremos paso para ver concretamente, para desmitificar algo. Claro, yo os voy a hablar del punto más científico, anatómico que sabéis Bien. Que me apasiona, ¿no? La fascitis plantar para mí es una inflamación de la aponeurosis plantar. La aponeurosis es un tejido que sabemos que tenemos en la planta del pie y que se inserta sobre todo a nivel proximal. Una de las inserciones es a nivel del calcáneo, ¿no? Cuando se inflama, se engrosa, y ecográficamente hablamos cuando hay más de un engrosamiento de más de 2 milímetros, se produce una inflamación y produce un dolor en el talón. Y el dolor característico, ¿no? De que el paciente dice cuando cargo primero al levantarme. Pero ¿cuándo aparece el espolón? ¿Aparece inicialmente y ese es el inicio del dolor o es una consecuencia? ¿Qué opinas, Alex? Yo lo que opino primero es que tendríamos que matizar claramente que los mitos que existen alrededor de la fascitis plantar, no solo en el ámbito del paciente, no solo es el paciente que te dice quítame el espolón que me voy a curar, sino que entre profesionales que no se dedican exclusivamente al mundo del pie tobillo te comentan muchas veces pero le quitaste el espolón, ¿no? Da igual. O sea, primero, que no todo dolor en el talón es fascitis plantar, aunque sí es cierto que es el 80% y es lo más frecuente, pero si redundamos nos vamos a dejar un 20% y en ese 20% hay algo gravísimo, que es una fractura de estrés de calcáneo, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, o una patología en el tendón de Aquiles. O una neuropatía. Por ejemplo. Pero obviando que hemos hecho un diagnóstico como hay que hacerlo, con sus pasos, la exploración física, tras la anamnesis, las pruebas complementarias, nos quedamos con ese 80% de fascitis plantar.
no se va a curar quitando el espolón, eso de entrada. Porque al final, ni tan solo el espolón es causa de fascitis plantar. Porque tantos y tantos pacientes con pruebas complementarias por un juanete nos hemos encontrado un espolón y no les duele. De manera que ese es el primer mito. Luego ya si quieres, Laia, más adelante entramos en el tipo de tratamientos. Porque el otro mito es infíltrame y me curaré. Bueno, yo no sé si os acordáis, pero quizás porque yo tengo un poquito más de edad que vosotros, pero nuestros padres y también nuestros abuelos, el término fascitis plantar no les sonará a nada. Pero si les dices, es que fulano tiene un espolón, dicen, entonces ya lo entienden. Y entonces es aquellos sí que realmente seguían pensando que creían que tenían un espolón y el espolón es la causa del problema. ¿Qué dices a eso, Laia? El espolón, para mí, como subespecialista en pie tobillo, es la consecuencia, ¿no? Es una inflamación crónica que se acaba calcificando y acaba provocando más hueso, ¿no? Para que lo entendamos. Pero yo iría más allá, ¿no? La biomecánica de la fascitis plantar, que siempre me ha parecido muy interesante. Al final, si nosotros pensamos que hay una tirantez, hay una tracción de la fascia plantar, puede haber un sistema de la cadena posterior, todo con más tirantez, ¿no? Y ahí voy a comentarlo con Mireia, ¿no? La Mireia que sobre todo se dedica más al tema de la rodilla, que le gusta el deporte. Seguro que habrás observado en pacientes que tienen un sistema, una cadena posterior más rígida, o con problemas de rodilla, y que en realidad vienen por un problema de rodilla, empiezas a hablar y te acaban explicando que tienen una fascitis plantar, ¿no? Bueno, es lo que hemos hablado muchas veces de esa relación entre pacientes que tienen fascitis plantar, que tienen síndrome del piramidal, que ves, los exploras, tienen un acortamiento en los isquios, tienen un acortamiento en el tríceps sural, y al final yo creo que todo repercute, ¿no? Es un problema de casi toda la extremidad, ¿no? Entonces, a todos estos pacientes luego les recomiendas, bueno, en mi caso, los pacientes que vienen con fascitis plantar, les recomiendo estiramientos de tríceps sural. También es verdad que compruebo primero si hay esa retracción con la exploración física, pero esos pacientes mejoran. Y eso es lo que también te quería preguntar, ¿no? ¿Por qué me duele la planta del pie, pero tú me estás diciendo que estire la musculatura de la pierna, ¿no? ¿Y qué relación tiene esto con la propia patología, que es esa inflamación en la fascia? O incluso los operas muy lejos del talón. Que eso sería casi la respuesta, no la respuesta a lo que dice Mireia, sino es que tengo un vecino que tiene una fascitis y no lo he operado desde la rodilla. ¿Cómo puede ser? Lo mismo que está diciendo Mireia. ¿Por qué me haces estirar los isquiotibiales o las lumbares si me duele el talón? Estos médicos no saben mucho, ¿eh? Cuéntanoslo, ¿por qué? Bueno, se entiende que todo el sistema gastroaquilioplantar es un único sistema, es la unión de los gastronemios con el sóleo, forma el sistema del tendón de Aquiles, que se inserta en el calcáneo, pero se supone que hay unas fibras que siguen desde el tendón de Aquiles hasta la fascia plantar, y que estirando todo este sistema, toda esta cadena, llegaríamos a sacar tracción, a liberar la fascia plantar. Una cosa que realmente a todos nos cuesta entender realmente, ¿no? Porque dices, pero realmente estas fibras que pasan del tendón de Aquiles a la fascia plantar son lo suficiente como para que yo estire el gemelo y se acabe estirando la fascia. Pues una cosa que a mí personalmente me costaba de creer, me lo acabo creyendo porque veo a los pacientes que mejoran, y mejoran con estiramientos, ¿no? Y mejoran cuando les haces un alargamiento del gemelo. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero yo iría un pasito más adelante y diría, la fascitis plantar se alivia con estiramientos, pero también creo que es muy, muy, muy importante estudiar la biomecánica, el tipo de calzado. En una época que está muy de moda el corredor y que vemos pacientes que de golpe se meten a hacer maratones sin haber corrido y empiezan con fascitis, o en verano, ¿no? que hay pacientes que se van a hacer en el Camino de Santiago, vuelven muy contentos pero con una fascitis plantar, ¿no? O sea, ¿Es importante el calzado? Yo creo que sí, ¿no? Según tu criterio, ¿qué tanto por ciento crees de fascitis que tendrían que tratarse de forma quirúrgica, de todas las que acostumbras a ver habitualmente? Yo siempre explico los mismos datos a mis pacientes, ¿no? Les digo, la literatura nos dice que el 80% de las fascitis plantar se mejoran con estiramientos. Del 20% que quedan,
el 10% mejorarán con una infiltración, sea del tipo que sea, corticoides, ácido hialurónico. Y de los otros 10% que operamos, o sea, realmente yo creo que en nuestro centro solo operamos un 10% del total, la mitad mejoran. Bueno, curiosamente estás abriendo un melón muy interesante, que es el melón de las infiltraciones. Sí, es decir, acabas de mencionar diferentes tipos de infiltraciones, en los cuales Alex también tiene su opinión desmitificante. De todas maneras, y por adelantar y dejar cosas en el tintero, porque el tiempo es el que tenemos, vamos a dedicar un programa entero a hablar de infiltraciones en traumatología y en atención primaria. Creo que es clave, es una herramienta, pero no es la solución a todos los problemas. Y me gustaría, o sea, las infiltraciones, y para resumir un poco, la manera en que los que nos dedicamos al mundo del pie-tobillo afrontamos este tipo de instrumento o este tipo de técnica para solucionar los problemas, en mi experiencia es como paso previo a una cirugía. Yo no utilizo una infiltración, excepto en situaciones muy agudas, excepto, vivimos en un mundo profesionalizado en el deporte y a veces no tienes otro remedio que se gana la vida con esta actividad, pues debes hacer una infiltración terapéutica para antes de un partido o lo que sea. Pero fuera de esto, al final estamos hablando del 97% de los pacientes, yo lo utilizo como recurso previo a la cirugía. No me queda más remedio, este paciente, como dice, ya lo ha hecho todo. Queda otro tema clave para hablar en un programa entero o 1000 programas enteros en el mundo de las plantillas, que en la talalgia, en la fascitis plantar es clave, porque como muy bien ha ido insinuando Laia, las desaxaciones significa tener los pies o muy planos o con mucho puente. Sí, conozco el tema. Exacto, todos conocemos casi los que estamos en esta mesa de qué va el mundo de las plantillas. Corregir esas desaxaciones significa curarse. Ya sé que como médico es difícil decir la palabra curarse, pero una buena corrección de los ejes alterados con plantillas, con unas plantillas hechas por un podólogo biomecánico, es una solución. Y un calzado adecuado. Evidentemente que eso Laia ha ahondado, pero solo por el tiempo que nos queda. Laia, cuéntanos, cuando yo soy un paciente, he caído en manos de un profesional que se dedica al mundo del pie-tobillo, que trabaja además multiprofesionalmente con podólogos, con rehabilitadores, con fisioterapeutas. Lo hemos intentado todo. Laia, me has infiltrado y me estás insinuando que me quieres operar. ¿Qué alternativas me vas a proponer? Perdona, entendiendo además que solo voy a ser el último 10%, el 90% de los pacientes al año del diagnóstico se curan, el 90%, pero como dices tú muy bien, Laia, hay un 10% que no y que hay que acabar operando. Pero eso es interesante, has dicho al año. Al año del diagnóstico. Porque esto es la patología de la paciencia. Sí. Eso mismo, o sea, al final el paciente tú le puedes enseñar los estiramientos, le puedes decir pues eso que decías tú, ¿no, Laia? El 80% van a resolver con estiramientos, pero hay que avisarles de que es constancia y que es tiempo. Entonces esa cifra de que ese tanto por ciento tan elevado curan al año, me parece que hay que remarcarla. Sí, y del 80% que mejoran con estiramientos, se hacen estiramientos diarios durante un mínimo de 6 meses. O sea, como dice Alex, es la patología de la paciencia. Pero se curan. Se curan, pero yo me pongo en la piel del que ha tenido una fascitis plantar y yo siempre le digo al paciente, es una patología que es muy dura realmente, ¿no? Porque molesta mucho. Muy limitante, duele cada día y te están diciendo, vas al médico y te está diciendo, tienes para un mínimo de 6 meses, ¿no? Pero se curan. Y una pregunta, Laia, a este paciente que le dices que tenga esa paciencia, ¿el peso crees que influye también? Muchísimo, es una pieza clave, pero influye tanto para positivo como para negativo. ¿Qué quiero decir? Que influye cuando hay un sobrepeso, pero sobre todo cuando hay una ganancia de peso muy súbita y también cuando hay una pérdida de peso muy rápida. Porque yo veo pacientes que han perdido peso 10 kilos de golpe y pacientes que han ganado 10 kilos de golpe y los dos, ya sea o porque hay una remodelación grasa, que esto lo he pensado muchas veces, porque realmente el paciente que tiene una fascitis plantar te viene a la consulta y muchas veces les duele el talón, pero tienen como un edema, como una zona de inflamación en la parte más interna del calcáneo. Y yo creo que se deba a una remodelación grasa. Y con eso quiero concluir un poco, porque yo creo que en realidad
no tenemos ni idea de lo que pasa en una fascitis plantar. Hay muchas cosas que las seguimos sin entender. No sabemos qué pasa con la grasa plantar, no sabemos qué pasa con el calcáneo, ¿por qué hay gente que tiene fascitis plantar y hay otra gente que no? Y si todos hacemos más o menos las mismas actividades, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a la hora de utilizar herramientas diagnósticas para poder averiguar concretamente qué es lo que le pasa al paciente, no tendríamos una prueba principal o algunas pruebas principales que nos ayudasen aparte de lo que es la exploración clínica. Mirad, en la fascitis plantar pasa una cosa, y es que te viene el paciente con mucho dolor en el talón y te explican los síntomas de siempre. Ay, me duele al levantarme, cuando pasan unos pasos mejoro, y piensas, ya está, es una fascitis plantar, ¿no? Y aparte suele ser un paciente que ya lleva visitando varios profesionales, ¿no? Tú tienes una idea, pides la ecografía y la ecografía te dice más de 2 milímetros, fascitis leve, moderada, y dices, ya está, ya tengo el diagnóstico. O pides una resonancia y también te pone un engrosamiento. El problema es que muchas veces, como ya nos confirma la resonancia y la ecografía nuestro propio diagnóstico inicial, nos quedamos satisfechos. Pero yo estoy segura que si fuéramos a buscar más, encontraríamos que realmente hay otras causas y que la fascitis simplemente es una consecuencia de las otras cosas. O sea, sea un pie plano, pie un cabo, hay otras cosas que han llegado a producir esta fascitis plantar. No sé, como hemos dicho, es una patología que es muy difícil de tratar, que es la patología que necesita paciencia y sobre todo para mí es la gran desconocida. Manel, que se nos escapa Laia. No, que se nos va a escapar porque está concluyendo y no se ha mojado en cómo los opera. Ya sé que no tenemos más tiempo, pero por favor, Laia, dos clics antes de que te atraque con un par de preguntas. Tienes toda la razón, Laia. Por favor. Bueno, ahora mismo en el tratamiento quirúrgico solo hay 2 opciones. O un alargamiento del gemelo, que en realidad es lo mismo que cuando le explicas tienes que hacer estiramientos de todo el tríceps sural, realmente es lo mismo. Si le estamos diciendo que el 80% mejoran con estiramientos, pues una de las técnicas es el alargamiento del gemelo, detrás de la rodilla o a media pierna. La segunda técnica quirúrgica es una sección parcial de la fascia, o sea, de este tejido que se inserta a nivel del calcáneo, que puede ser una cirugía abierta o percutánea. Esos son los 2 tratamientos. Ya, obviamente, si fuéramos a buscar la causa más biomecánica, ya sea el pie plano, el pie cabo, etc., iríamos a tratar quirúrgicamente ese pie. Muy bien. Pues como bien dice Alex, ha llegado el momento clave, Laia. Es decir, el momento personal en el que, después de habernos hablado de una manera muy apasionada y muy interesante sobre el tema de la fascitis, queremos que nos digas algo más sobre ti. Concretamente, si te mencionamos la palabra trauma, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza al escucharla? Hombre, yo como me dedico al mundo de la traumatología, me evoca traumatología, pero también me evoca trauma psicológico, trauma deportivo. Es una palabra que realmente puede llegar a extenderse muchísimo y quizá por eso es tan apasionante. Me gusta esa amplitud que le das a la palabra de trauma. Y oye, una cosa más, ya que estamos aquí reunidos, explícanos cuál es la motivación por la cual has llegado a acabar en este lío que es este podcast. Pues supongo porque en mi inconsciente siempre me ha gustado mucho el mundo de la radio. Siempre me ha gustado mucho el tema de divulgación. Mucho más que la televisión. Yo recuerdo desde pequeña escuchar mucha radio. Con mi hermano creamos la radio de la escuela, de mi colegio. Y supongo que tengo esa pequeña ilusión de niña de tener un canal de radio, ¿no? Y como en este mundo actual la radio ha pasado a segundo plano, pues he encontrado que, ¿por qué no?, una nueva tendencia al podcast, que en el fondo es como la modernización de la radio, ¿no? ¿Habías escuchado la palabra podcast antes de involucrarte en este? Sí, no, la había escuchado porque está en boca de todos, está siendo un nuevo canal de moda.
Y no porque realmente hasta que no nos hemos puesto en este proyecto tan ilusionante, no me había empezado a escuchar podcasts a diario. La vida te da sorpresas, ¿eh? Sorpresas a te da la vida. joven edad de Laia reengancha una vocación oculta que desarrolló de pequeños, porque todos tuvimos en nuestra infancia o un canal de televisión para nosotros mismos donde salíamos. Bueno, no sé si os dais cuenta, pero precisamente esto viene a decir que el trauma no solamente es un trauma, sino que el trauma también tiene muchas facetas y, como le decimos a veces a algunos pacientes, nosotros también somos personas. Y tanto, y tanto. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en nuestro primer programa. Muchísimas gracias, Laia, por no solo como conductora y participante del programa, sino por toda la aportación que nos has dado sobre este fascinante tema de la fascitis plantar. Gracias, Mireia, gracias, Alex, y hasta la próxima. Nos escuchamos. En el próximo capítulo, el doctor Manel Lafuente nos hablará sobre las unidades de ortogeriatría en el tratamiento multidisciplinar de las fracturas de fémur proximal en los pacientes ancianos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios y quieres estar al día de todas nuestras novedades, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Y si además quieres dejarnos tu opinión o sugerirnos temas para futuros programas, escríbenos al correo traumaentreamigos@gmail.com. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Trauma entre Amigos. Recuerda que puedes escucharnos donde y cuando quieras. Te esperamos muy pronto aquí en Trauma entre Amigos.